bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de nuestro programa Historias. Quien les habla, Jean Paul Ruiz, historiador, y tras cámaras de investigación, la geógrafa Ruth Natalia Caicedo. Hoy hablaremos de la pandemia de 1918. Para empezar, y por donde debemos partir, es por recordar que las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad. Eso es innegable. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que se nos suele olvidar. Es más, si revisamos el pasado encontraremos una sucesión de enfermedades epidémicas, incluso algunas llegaron a ser pandemias, es decir, algunas se extendieron rápidamente por países y regiones, afectando gran parte de la población y con efectos devastadores en vidas, sociedades y economías. Una rápida mirada nos permite ver cómo pestes y viruelas azotaron el mundo entre los siglos XVI y XVIII. En el siglo XIX hubo epidemias de cólera que se extendieron rápidamente, incluso hubo una epidemia de gripe rusa que causó en Europa 1 millón de muertos entre 1889 y 1890. También en el siglo XX está la pandemia de 1918, de la cual vamos a hablar hoy, así como otras epidemias de gripas porcinas, una en 1919, hubo epidemias de gripas, brotes de ébola, la aparición del SIDA, hubo epidemias de cólera. Ya en el siglo XXI, en el 2002 estuvo el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que afectó a 26 países, estuvo en 2005 la gripe aviar, estuvo también entre el 2009 y 2010 la pandemia de gripe H1N1, que causó entre 150.000 a medio millón de muertos, según la fuente que se mire. Hubo también otros brotes de ébola, incluso hubo el virus del Zika en Latinoamérica y la actual pandemia de COVID, que es un nuevo tipo de coronavirus, SARS-CoV. Pero entonces, claro, hay algo que es importante tener en cuenta y es que si bien es esta sucesión de enfermedades, en el tiempo ha cambiado la manera en la que nosotros vemos nuestra relación con las enfermedades, también en la medida en la que los avances de la medicina han permitido que muramos cada vez menos de ellas o que tengamos la percepción de que morimos menos de ellas. Sin embargo, claro, vivir en una pandemia como estamos ahora nos llena de incertidumbre y nos recuerda nuestra fragilidad, potencia nuestro miedo a la muerte propia y de los seres queridos. Esto pues tiene varias consecuencias. Entre ellas se aviva la religiosidad popular y de paso, incluso así no queramos, nos llenamos de referencias y pensamientos apocalípticos. Con acierto, el historiador Walter Scheidel utiliza la metáfora de los 4 jinetes del apocalipsis para referirse a las epidemias como uno de los jinetes y los otros jinetes serían las guerras, las revoluciones y los colapsos de la civilización. O sea, estos eventos que causan muchos muertos y de manera muy rápida. Para pensar un poco al respecto podemos recordar en el cine, hay películas que han tratado este tema. Una que les recomiendo es El séptimo sello de Ingmar Bergman, cuyo enlace está en la descripción, en la cual nos muestran cómo un soldado juega ajedrez con la muerte personificada como una persona. Este soldado está en la Edad Media y durante la epidemia de peste bubónica. Y pues bueno, es como el recorrido del soldado y cuando va conociendo además algunos compañeros que lo acompañan en su viaje. Pero el asunto es que el soldado vivirá mientras no sea derrotado en la partida de ajedrez. Pero claro, como se puede anticipar, el soldado no podrá ganar por siempre, así como nosotros no podremos ganar por siempre y al soldado en algún momento le llegará el momento de bailar con la muerte en la película. Entonces, claro, es importante recordar cómo esa idea muchas veces que nos genera el consumismo y la sociedad de inmortalidad no la es. Todos eventualmente vamos a morir, sin embargo tenemos la oportunidad de vivir y tener una buena vida, que es lo que debemos buscar. Pero entonces eso nos pone en un dilema y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Será que descubren pronto la vacuna? ¿Será que podremos volver a escuelas, oficinas, universidades, a nuestros trabajos normales? ¿Cuánta gente morirá? ¿Seguiré incluso yo vivo? ¿Qué impacto tendrá esto en la economía? ¿Podré mantener trabajo o conseguir trabajo? En fin, es un escenario de preguntas que por ahora no tendrán respuesta. Tal vez revisar el pasado nos dé algunas pistas que nos permitan comprender lo que está pasando. Es por eso que en este programa
Vamos a hablar sobre la pandemia de gripa de 1918, la cual fue conocida como la gripa española, aunque como veremos no es que haya tenido mucho de española. Nuestra exposición se divide en dos momentos. En un primer momento explicaremos qué se sabe sobre el origen y expansión de la gripa de 1918 y en un segundo momento comentaremos sobre su llegada a Colombia y nos preguntaremos por sus efectos. Es importante aclarar, y es necesario hacerlo, que este programa se pudo elaborar gracias a algunos trabajos cuyas referencias se encuentran en la descripción. Estos son Dudas y desasosiego ante la epidemia de gripe en Bogotá, Colombia en 1918, que fue elaborado por Juan Carlos Eslava Castañeda, Marcela García Sierra y Sandra Bernal Olaya. Otro trabajo es La epidemia de gripe en 1918 y 1919 en Bogotá y Boyacá, 91 años después, que fue elaborado por Fred Manrique, Abel Martínez y Bernardo Meléndez y Juan Ospina. Hay otro artículo también que es Impacto de la pandemia de gripe en 1918-1919 en Aquitania y Tinjacá, Boyacá, que fue elaborado por Lady Paula Gamboa, Pamela Rocío Rodríguez y Abel Fernando Martínez. También nos fue de mucha utilidad el especial La gripe española en Colombia, elaborado por la Radio Nacional de Colombia. De estos autores, de estos trabajos que he mencionado, son las ideas y las fuentes y algunas de las fotografías. De nosotros en este programa son los errores. Pero bueno, comencemos. Primero, origen y expansión de la gripa en 1918. Esta epidemia de gripa tuvo como origen un virus de influenza H1N1, posiblemente originado por la recombinación en el hombre de una gripa humana y aviar, como demuestran los estudios de Ian Scott y John Seckel, quienes tomaron muestras de pulmón del cuerpo de una mujer encontrado en Alaska, preservado, y también de cuerpos de soldados norteamericanos de la Primera Guerra Mundial. En el estudio de Wilson y Seckel se sugiere además que la enfermedad entre 1918 y 1919 infectó a un tercio de la población mundial y por ella murieron entre 20 a 40 millones de personas, lo que sería 4 veces el número de muertos de la Primera Guerra Mundial, que fueron más o menos 9 millones de personas, y casi 3 veces los que murieron por la Segunda Guerra Mundial, que fueron de 15 a 16 millones, según algunas estimaciones. Aunque claro, hay estimaciones distintas. Hay algunas que proponen que la gripa de 1918 causó 100 millones de muertos, en una población que entonces era cercana a los 1.825 millones de personas. Esta influenza tuvo varios síntomas, como hemos podido darnos cuenta en la pandemia actual. No todos tienen los mismos síntomas, incluso hay gente asintomática. Sin embargo, hay síntomas que son los más usuales, como los más repetitivos entre la población afectada. Estos síntomas de la influenza de 1918 fueron fiebres que superaban los 39 grados, aceleración del pulso, respiración rápida, exceso de líquido en los pulmones, dolor abdominal, la cara se les ponía grisácea, y bueno, y algunos otros. El hecho es que la tasa de mortalidad fue más alta en tres grupos de personas. De un lado, los menores de 5 años. De otro, las personas que tenían entre 20 y 40 años. Y de otro, los mayores de 65 años. Esta enfermedad tuvo una alta tasa de mortalidad en personas sanas, incluso el grupo de 20 a 40 años, lo que le da una característica exclusiva frente a otras enfermedades. Todavía no sabemos muy bien por qué fue tan devastador el virus en particular, a pesar de los estudios que se han hecho. Pero se sabe que en la época no se contaba con vacunas para protegerse contra la influenza y que además no se tenían antibióticos para tratar infecciones bacterianas que pudieran asociarse. Y bueno, la tecnología médica era menor a la que tenemos hoy en día. En el mundo, las políticas de la época se centraron no en vacunas y medicamentos, sino en medidas como aislamiento, cuarentena, meter a la gente en cuarentena, sugerir buenos hábitos de higiene personal, usar desinfectantes, limitar reuniones públicas. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Estas se implementaron de manera desigual, es decir, no en todos los países se aplicó lo mismo, ni siquiera en todas las regiones dentro del mismo país. Pero sí hay varias de ellas que tienden a ser repetitivas. Creo que muchos de nosotros hemos visto algo que nos puede haber llamado la atención y que ha estado circulando en redes, y son las fotos de familias y animales con tapabocas o mascarillas en 1918. Lo que nos hace pensar, bueno, no estamos haciendo algo tan innovador a la hora de aislarnos y de usar los tapabocas.
Pero bueno, no nos perdamos, volvamos otra vez al centro. ¿De dónde vino la enfermedad? Pues no se tiene claro. En la época se habló de la dama española, se le decía así, y se indicaba, pues con esta afirmación, que su origen era en España. Pero no hay evidencia sobre que se haya originado en España. Al parecer, la asociación con España se debe más bien a que las cifras no se ocultaron allí. Claro, España era un país neutral en la guerra y no censuró la publicación de los informes y sus consecuencias. Por eso se decía que era en España, porque ahí veían en la época más muertos, pero no es que hubieran tenido más muertos. Desde las cifras oficiales, sin embargo, España sí fue uno de los países más afectados, con cerca de 8 millones de personas infectadas en mayo de 1918 y cálculos que hablan algunos de 300.000 muertes, aunque unas cifras oficiales hablan de 150.000 muertes. Pero aunque no hay una certeza sobre el origen, se han formulado algunas hipótesis a partir de la observación de algo que sí se puede evidenciar, y es que en China, Francia y Estados Unidos se reportaron masivos casos de gripa en 1918. Quienes han interpretado que fue en China el origen de la enfermedad dicen que esta tuvo su raíz en una gripe que afectó a China en diciembre de 1916, la cual habría sido llevada por trabajadores chinos a Francia, desde donde a su vez se habrían desplazado a Estados Unidos en barcos de vapor al servicio de la guerra. Hay quienes aseguran que fue en Francia el origen de esta enfermedad. Proponen que fue al norte del país entre diciembre de 1916 y enero de 1917 en un brote de enfermedad respiratoria que sería una bronquitis purulenta que tuvo rasgos muy parecidos a los de la pandemia de gripe. Al parecer, en los últimos meses de 1917 fueron infectados los que pertenecían a la Fuerza Expedicionaria de Estados Unidos que estaban en Francia, quienes la habrían llevado a Estados Unidos cuando regresaron. Pero también hay quienes proponen que fue Estados Unidos el origen de la enfermedad. Investigan un brote de gripe en Kansas entre enero y marzo de 1918, desde donde habría pasado al campamento militar Funston en el mismo estado, en Kansas. Si recordamos que Estados Unidos mandó a Europa 85.000 soldados, esto ayudaría a explicar su rápida propagación. En todo caso, el estallido de gripa entre enero y marzo de 1918 en Estados Unidos fue notable. Varios brotes se presentaron en distintos estados. En marzo hubo muertes en Nueva York, en abril en otras ciudades, y estos brotes expresaban ya rasgos que después se distinguirían como parte de esta pandemia de gripe. En estos brotes los muertos eran principalmente adultos jóvenes entre los 21 y 30 años. Después del estallido de ese primer estallido de gripe, apareció en Brest, la principal ciudad de desembarco de tropas estadounidenses en Francia, y de ahí posiblemente se expandió por Europa. Luego tal vez regresó a Estados Unidos, a Cuba, después a Puerto Rico. En julio la gripe estaba arremetiendo en el puerto de Nueva York. Entonces, en ese sentido se habla de que la gripe tuvo dos olas o dos etapas. Una primera etapa que fue muy contagiosa pero menos fatal, y una segunda ola que apareció pocos meses después, hacia mitad de año, la cual hacia octubre se había diseminado prácticamente por todo el mundo, con excepción de algunas islas de Australia. En el mapa que está en pantalla podemos ver cómo se afectaron simultáneamente 3 ciudades en 3 continentes en agosto de 1918. Entonces, volviendo sobre la segunda ola, esta, además de contagiosa, fue mucho más letal. Alrededor del 20% de los afectados sufrieron de una gripa moderada, pero el resto presentó uno de dos cuadros. Algunos cayeron gravemente enfermos, en caso de horas, literalmente ahogados, con los pulmones llenos de líquidos, sin posibilidad de respirar. Y otros tuvieron una gripa aparentemente normal, pero 4 o 5 días después desarrollaron neumonías que los mataron o los dejaron convalecientes. El tratamiento, como ya mencionamos, no era mayor, pues no se sabía realmente qué se podía hacer más allá de intervenir en algunos síntomas. Pero, para sorpresa de muchos y alivio también, la pandemia llegó a su fin en el mundo en 1919, sin que se supiera sobre su agente causal, es decir, qué la había causado, al punto en que durante años se pensó que había sido por una bacteria, el bacilo de Pfeiffer. Aunque esta hipótesis se descartó varios años después, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se conociera más sobre el virus que la había ocasionado. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos dos cosas, una cronología de hechos, una secuencia.
Pero más allá de eso, ¿qué nos está diciendo el recorrido de la gripe y las teorías sobre su origen? Entonces, bueno, algo que nos dice es que la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, esa expresión armada de la lucha imperial por la supremacía mundial de la época, fue una condición necesaria para la expansión de la gripe y su configuración como pandemia. O sea, para ponerlo en palabras más simples, sin el movimiento de gentes en la guerra, trabajadores, soldados, la epidemia no se hubiera expandido de esa forma. Eso se explica en que, si identificamos, por ejemplo, que el origen fue en China, la expansión dependió del movimiento de trabajadores chinos hacia Francia o Estados Unidos durante la guerra. Si identificamos que el origen fue en Francia, tenemos que reconocer la importancia de las bases británicas y de soldados estadounidenses en Francia y desde allí la expansión. Si identificamos el origen de la gripe en Estados Unidos, tenemos que observar la preparación y la entrada de Estados Unidos en una guerra que hasta entonces era europea. El segundo punto, la llegada a Colombia. Para hablar de la llegada a Colombia debemos mirar que en octubre de 1918 se registraron las primeras muertes por la pandemia en Colombia, en la prensa. Estas fueron en Bogotá. Esto causó revuelo en los medios de la época. El Espectador, por ejemplo, en Medellín y Manizales, La Linterna y El Deber en Tunja, La República en Barranquilla, El Progreso en Túquerres, La Palabra Católica en Bucaramanga. Estos periódicos registraban entonces estas afectaciones y las apariciones en cada una de las capitales. Esta gripa fue bautizada como el abrazo de Suárez. ¿Quién era Suárez? El presidente de la época, el conservador Marco Fidel Suárez. La oposición le informaba, o más bien opinaba, que el manejo que estaba dando el gobierno nacional no era el adecuado sobre esta enfermedad. Por la pandemia fueron afectados en mayor proporción y con mayor intensidad en Colombia los habitantes de las zonas andinas, que estaban a mayor altura sobre el nivel del mar. Pero no solo ellos. Y aquí hay un dato bien interesante, y es que la Gaceta Médica de Cartagena reportó 23 muertes por gripa, 21 en noviembre, una en diciembre y una en septiembre. Este caso de septiembre podría llegar a ser el primero de esta enfermedad, lo cual nos diría también que ingresó por la costa Caribe. Sin embargo, eso está en discusión. Unos dijeron en la época que la llegada de la enfermedad a Colombia era causada por un barco que zarpó desde Barcelona hasta Cartagena y de ahí se diseminó por el país. Otra hipótesis era que había llegado a través de un correo en Bogotá y que desde ahí se fue propagando por la línea del ferrocarril hasta Boyacá y al resto del país. Es preciso indicar por eso que Tunja fue la que registró más casos después de Bogotá con 2.700 muertos. Las personas en la época discutieron el origen del mal, si era castigo de Dios o acción del demonio. Y discutían también los tratamientos que tenían que seguir, que iban desde el jugo de limón hasta el consumo de quinina. Otros recurrían a ungüentos de grasa animal. Eso nos permite hacer también un paralelo con el presente, y es cómo este encuentro con la enfermedad hace que pensemos y se piensen tanto en teorías como en tratamientos. Entonces, claro, en ese momento, por la mentalidad de la época, el asunto se quedaba más en lo divino, si era castigo de Dios o acción del demonio. Y los tratamientos a partir de lo que tenían a mano, que eran frutas, bebidas y algunos medicamentos. Los médicos y sociedades científicas también discutieron y trataron de caracterizar la enfermedad desde los síntomas y buscar la forma de manejarla. Aquí surge un elemento bastante interesante, y es que si miramos la revista Cromos de 26 de octubre de 1918, encontraremos que cómo se empezó a ver la enfermedad. En la revista Cromos, por ejemplo, se bromeó sobre que la población estaba en cama enferma, pero feliz de haber sido atacada por una epidemia mundial, por una enfermedad auténticamente nacida, criada y cebada en el extranjero. ¿Qué estaba haciendo hoy la revista? Estaba criticando un poco el gusto por lo exótico en los colombianos, a la par que no estaba de pronto reconociendo la gravedad que esta tenía. Pero hubo también otras interpretaciones de carácter regionalista. En Medellín, por ejemplo, se dijo que la enfermedad dada era por falta de higiene y aseo, que eran una característica que ellos decían que tenían los bogotanos, quienes además tomaban chicha. Entonces, si asumían que eran faltos de higiene y que tomaban chicha, pues decían en Medellín en la prensa que cómo no iba a estar la enfermedad en Bogotá. Pero aquí es importante nuevamente reflexionar.
hasta qué punto nosotros estamos aplicando también estos estereotipos y esta serie de visiones prejuiciosas a la hora de tratar de entender por qué está afectando a nuestra población de ciertas maneras. El hecho es que la higiene pública, la Dirección Nacional y la Municipal de Higiene, que estaban en manos del Estado, no supo qué hacer frente a la pandemia. No tomó unas políticas claras, concretas, de manera que la Junta de Socorro, que era un organismo privado constituido por banqueros, comerciantes y damas de la alta sociedad, fueron los que tomaron medidas para la emergencia. Ellos crearon 6 hospitales, 13 comedores, llevaron médicos, alimentos y ropas a los barrios pobres, que era donde había más enfermos y más muertos. Por ejemplo, la foto que vemos en pantalla es un salón de costura que la empresa Singer Sewing Machine puso a disposición de la Junta de Socorro en la calle 14 en Bogotá para que allí se confeccionaran ropas para los enfermos. Según algunas estimaciones, el 80% de quienes vivían en Bogotá llegaron a enfermar de gripa. O sea, casi todo, lo que dentro de esas mismas proyecciones serían como 100.000 enfermos durante el mes de octubre y la primera mitad de noviembre de 1918. En Bogotá era una temporada de frío y de lluvias, entonces la ciudad prácticamente se paralizó por la gripe. Los muertos, la mayoría tenían entre 20 y 50 años, algunos fueron encontrados en sus casas y otros en las calles, como estamos viendo en pantalla, al punto en que se recurrió a la estrategia que durante el siglo XIX y buena parte del XX se utilizó para el aseo y ornato de la ciudad, la cual fue recurrir al trabajo de los presidiarios, de los presos, a quienes pusieron a recoger cadáveres y hacer de sepultureros y sepultarlos y enterrarlos. En Boyacá, el 25 de octubre de 1918, en la linterna, apareció la primera mención sobre la pandemia de gripa, que según el periódico afectaba a 4.000 personas en Tunja, que contaba para entonces con más o menos 10.000 habitantes. En Tunja, claro, también era una temporada de lluvias y también se paralizó por la gripa en ese mes. En otras ciudades la situación también era alarmante. En Barranquilla apareció la enfermedad desde principios de octubre. En Cali y Bucaramanga la enfermedad coincidió con una temporada de lluvias. En Ibagué se tiene noticia de que la enfermedad invadió el cuartel, el panóptico, la cárcel, la policía y las escuelas. Allí en Ibagué no se reportaron fallecidos, pero sí enfermos graves y la negativa de trabajadores de estas instituciones a continuar con sus labores por el miedo a ser contagiados. En Medellín se presentaron algunos casos de gripa también, pero sin gravedad. En todo caso se tomaron medidas. En Puerto Berrío, por ejemplo, se estableció una rigurosa cuarentena de 8 días. Entonces, recapitulando, esta enfermedad afectó principalmente a Bogotá y las poblaciones cercanas. Pero así como llegó, se fue. A finales de noviembre desapareció sin que se entendiera muy bien, así como el por qué llegó, el por qué se fue. Entonces, esto nos debe permitir una reflexión, que es la idea de mirar al pasado no es solamente por el gusto de anticuario, de saber qué pasó o extraer una cita o una frase, sino es por tratar de que nos diga algo. Entonces, bueno, nos puede decir varias cosas. Una de ellas, y sobre la que quiero hacer énfasis, es la necesidad de ver la enfermedad no como algo ajeno a lo social y a la actividad humana, es decir, no como algo únicamente dependiente de un virus, de una bacteria, sino que es una relación compleja la que hay entre lo humano, lo ambiental y lo biológico. Verlo así nos puede ayudar a hacer interpretaciones que vayan más allá de los prejuicios, como los de la época, de hablar únicamente de la higiene de los bogotanos o de la altura, o como los prejuicios también presentes en los que se asocia entonces a la enfermedad con una enfermedad que es de los pobres, que no hacen una cuarentena, como tienden a hacer algunos gobernantes para aliviar sus responsabilidades, o también nos ayuda a evitar casos de crueldad como los que se han podido ver, y es que cuando se empieza a culpar al murciélago, como si la culpa fuera el murciélago, sale la gente a quemarlos en algunos poblados alrededor del mundo. También eso nos ayuda a pensar un poco hasta qué punto, como es fruto de esta interacción entre ambiente, hombre y lo biológico, hombres y mujeres y lo biológico, cómo es necesario replantear la forma en la que se da esa relación, como por ejemplo una norma que salga desde lo humano y que únicamente lleve a que las personas no salgan, hasta qué punto va a poder hacer que eso sea sostenible. Esto también nos plantea entonces un reto, y es que es necesario entender el problema de una forma interdisciplinar.
¿Por qué? Porque es un asunto claro, que tiene que ver con la política, pero no es solo de política. Como es una epidemia, tiene que ver con epidemiología, pero no se puede solo resolver desde la epidemiología. Se necesita la inclusión de muchos saberes, incluidos urbanistas, geógrafos, sociólogos, psicólogos, historiadores, antropólogos, comunicadores y otros para que podamos como una sociedad responder a esta enfermedad que es un asunto complejo. Porque así como tenemos que responder a esta hora, es un hecho que vamos a tener que responder a otras. Pues el COVID-19 es una enfermedad entre una sucesión de enfermedades, como pudimos ver. Y eso nos hace pensar también en la necesidad de repensar nuestra relación con el ambiente, porque es posible que en la interacción que estamos teniendo con él se esté facilitando o generando la aparición de nuevas enfermedades. Hay otro aspecto también importante a resaltar y es como, claro, queremos salir victoriosos de esta pandemia, pero el que nos recuerde la pandemia en nuestra mortalidad debe permitirnos algo más y es el repensarnos justamente como sociedad, porque cuando esto termine no todo va a cambiar, pero tampoco todo va a ser igual, entonces es una oportunidad de volver a pensarnos. Pero bueno, ya nos hemos extendido incluso más de lo que estábamos pensando. Entonces nos despedimos. La siguiente semana, para aprovechar la conmemoración del 7 de agosto de 1819, vamos a hablar un poco sobre esta otra fase de la independencia. Entonces, claro, en el primer programa que tuvimos aquí en este espacio, hablamos sobre el 20 de julio de 1810 y la instalación de las juntas. En nuestro siguiente programa vamos a hablar sobre qué pasó después, hacia 1819. Pero ahora ya no preguntándonos tanto por la conspiración o por estas élites criollas, sino indagando un poco más en los grupos sociales, en las mujeres, en los indígenas, en los esclavos, en los artesanos, y también el significado que tiene que haya sido una campaña militar. ¿Qué posibilidades abrió incluso que el triunfo haya sido militar para estos grupos? Porque es algo que queremos recalcar aquí de una vez para el siguiente programa y los que tienen que ver con historia sobre la independencia, y es que no es un asunto únicamente de élites en el que la gente se haya mantenido al margen, no es un asunto solamente de los héroes que tenemos en bustos de bronce y en los museos, sino que es un asunto de toda la sociedad, y toda la sociedad participó. Entonces, ¿cómo lo hizo? Así como en este momento de la pandemia que vivimos, es un asunto del que no vamos a salir únicamente por las medidas que tome el gobierno o por los desarrollos científicos, sino que es algo en lo que toda la sociedad tiene que participar y todos lo estamos haciendo de una u otra manera, para nuestro bienestar o para causarnos nuestro mal. Entonces, así quedamos y nos vemos, los esperamos.